tardes, ¿cómo están? Soy Adriana Bautista, su profesora de Derecho Romano 1. Ya en la plataforma están todas las actividades. Sin embargo, pues hoy, como es el primer encuentro sincrónico, vamos a hacer un repaso de la planificación de las actividades para indicarles exactamente cómo las quiero y pues efectivamente ustedes den cumplimiento a las mismas. ¿Ok? Hola Miriam, ¿cómo estás? Ajá. Con respecto a la unidad 1, tienen una actividad, bueno, que tenía que ser presentada el 7 de septiembre del 2021. Sin embargo, en mi materia como tal, la plataforma va a estar abierta hasta el día 1 de noviembre del 2021, a las 11 de la noche. Hasta ese día y hora, la plataforma está totalmente habilitada, el aula virtual, para que ustedes hagan uso de ella y pues bueno, presenten las actividades. Si bien es cierto, hay fechas de entrega allí en la plataforma, bueno, esto no les obsta para que ustedes, supongamos el 7, no pudieron entregar el mapa conceptual, pues lo hagan al siguiente día. Con el bien entendido que tienen hasta el 1 de noviembre para efectivamente pues hacer todas las actividades. Esto con el fin de que, bueno, a ustedes no se les acumulen más que todo por las fechas que yo ya coloqué, ¿no? O que dejen todo para el 1 de noviembre, y esa no es la idea, sino que traten de hacerlo pues en las fechas ya previstas para que efectivamente no se le acumule. La unidad 1, que es la introducción a historia del derecho romano, deben hacerla a través de un mapa conceptual. El mapa conceptual pues va a indicar lo que se explica el derecho romano como tal, el concepto, las etapas, un poco de sus instituciones jurídicas, los antecedentes y cómo pues valoraban los romanos esas normas, ¿no? Tiene que ser en formato PDF y los mapas conceptuales pues tienen una característica propia. Los más comunes hay diferentes tipos de mapas conceptuales, pero casi todos tienen una misma línea, que son flechas o direccionales como tal, y los conectores de palabra. Todos los mapas conceptuales tienen conectores y flechas direccionales. Muchas personas confunden los mapas conceptuales con esquemas. Los esquemas son corchetes o gráficos o manejo de información a través de cuadros que se pueden confundir, pero cada mapa conceptual lo más que lo caracteriza son las flechas direccionales y efectivamente los conectores de palabra. Casi siempre los mapas conceptuales, como les indiqué, el más común lleva el mensaje principal en el centro y alrededor de él, como las agujas del reloj, van girando las otras conceptualizaciones. Por eso se llaman mapas conceptuales y van en ese orden como las agujas del reloj. Los invito a que, bueno, en aplicaciones como Mindomo, pueden ustedes bajarla o hacer inclusive dentro de esa misma aplicación el mapa conceptual con las proyecciones que les estoy indicando y que lo hagan en formato PDF. ¿Por qué formato PDF y no PowerPoint o Word? Porque el formato PDF me permite a mí como docente visualizar la tarea en el mismo ordenador y dentro de la misma aula virtual. Si ustedes lo hacen en otro formato, tengo que descargar la información a mi ordenador y esa no es la idea porque se congestiona. Mientras que en el PDF directamente en el aula virtual yo puedo calificar y corregir el mapa conceptual o todo lo que se haga en formato PDF, ¿ok? Bueno, esas son las indicaciones con respecto al mapa conceptual. Luego está la unidad 2, que hay que entregarla el día de hoy, por cierto, que habla de los sujetos de derecho y de las personas. Y eso es un trabajo monográfico donde se explicará cuáles personas son sujetos de derecho de acuerdo a la posición social que ocupaban en ese momento en Roma, sus limitaciones, la interacción social y cada uno de ellos, y de esa convivencia que ellos generaban. Por eso se habla de las instituciones y de los sujetos de derecho. Esto es un trabajo monográfico que mínimo debe tener 10 cuartillas y máximo 20. O sea, 20 hojas o 10 hojitas. El trabajo monográfico, ¿de qué consta? Una carátula, un índice, una introducción, el desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. Los trabajos monográficos, si bien es cierto, son documentados. ¿Por qué digo documentados? Porque son extraídos de libros, de doctrina, de información que se consigue en internet, de Google y demás. Estos trabajos monográficos no pueden ser totalmente copy-pegue de esos autores, de Google. También existen software donde efectivamente nosotros los docentes o cualquier persona interesada podemos verificar si existe o no plagio por el detector de plagio.
Es muy fácil a veces para el estudiante agarrar a concepto de derecho romano, lo copió y lo pegó al trabajo monográfico. Eso no es un trabajo monográfico, eso es un simple plagio. Y si es plagio, pues lógicamente van a reprobar o van a aplazar esa actividad, porque yo voy a verificar todo eso que ustedes hicieron por el detector de plagio. Y si yo verifico, me indica allí inclusive el porcentaje de plagio, pues lógicamente no van a aprobar esa actividad, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Ustedes van a agarrar lo que consigan, lo toman de la extracción, van a referenciar lógicamente, van a hacer citas bibliográficas en el trabajo al pie de página y pues van a poner sus ideas sobre una argumentación ya expuesto, sobre un concepto ya expuesto. Si es un concepto de derecho romano en las instituciones, pues tienen que abrir comillas y colocar textualmente lo que está allí y posteriormente hacer su interpretación y abajo en las citas referenciar que eso lo extrajo. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes toman la tarea de que copian y pegan y no hacen comillas. Tampoco va a ser el trabajo todo lleno de comillas de que no hicieron nada a ustedes. La idea de un trabajo monográfico es traer la documentación, todo lo que se consiguió, sea por internet o por otros trabajos que tengan ya textos como tal, y poder hacer procesos de reflexión sobre la investigación y la documentación que ustedes extrajeron de los libros. ¿Ok? Ojo con eso en cuanto al trabajo monográfico. Luego está la unidad 3, que es para el 15 de octubre, Hechos y negocios jurídicos. Esto es a través de un ensayo. Se explicará todo lo relacionado a los negocios jurídicos en cuanto a los conceptos generales, diferencias, características y vicios de los mismos. Los negocios jurídicos y un ensayo. Los ensayos también tienen su particularidad. Cada ensayo tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Los ensayos son lineales, correlativos. No me van a colocar títulos, no me van a colocar introducción, desarrollo, conclusión. No, o sea, en el mismo contexto, en el mismo escrito como tal, ustedes hacen la introducción, hacen el desarrollo y hacen la conclusión. No pueden haber separaciones entre párrafos o sea, de que se note la diferencia, sino son lineales. 1.5 conforme a las normas APA, todas las líneas. Pero sí, pues, que cada párrafo no exceda de 10 líneas. Cada párrafo no puede exceder para que no se pierda la idea, tanto de ustedes como los que van a escribir el ensayo, lo van a producir, y de mi parte en el momento de leerlo. Pero un ensayo está compuesto de eso: introducción, desarrollo y conclusión lineal. Lo más que puede llevar un ensayo es en la parte inferior de la hoja o al superior el nombre completo de ustedes y la cédula, y que indique Derecho Romano 1, sección única. Más nada, de resto no puede llevar títulos, nada, todo tiene que ser lineal. Y los ensayos, al igual que el trabajo monográfico, son procesos de reflexión. Lo único que los ensayos son más de propia autoría del participante, son más adaptados a lo que yo pienso sobre los negocios jurídicos de esa época de derecho romano, si esos negocios jurídicos se pueden trasladar al día de hoy, cómo lo proyectaría al día de hoy, y si deteniendo un poco de mis conocimientos los puedo adaptar o si lo he oído. Esos procesos de reflexión, por eso se llaman ensayos, son producciones individuales del estudiante. No pueden, pues, lógicamente contener plagio, copias y pegues de otros autores. La unidad 4, que es para el 30 de octubre, es la familia en Roma. La familia en Roma es a través de un resumen crítico donde se señalarán las instituciones familiares, como lo son el matrimonio, la adopción, la potestad del pater familia, lo que se lleva a entender la vida de los romanos y las instituciones jurídicas propias de la familia. Eso a través de un resumen crítico que no debe exceder de 10 y no debe ser mínimo 10 y no exceder de 30 cuartillas. Los resúmenes críticos ahí yo los dejo un poco más porque son síntesis de esas instituciones.
Pero como síntesis, pues ustedes también tienen que abrir comillas y dejar constancia de dónde tomaron esos conceptos, esas características y demás, y referenciarlos al final. Pero es un resumen, por eso se llama resumen, pero también es crítico porque ustedes van a dejar constancia de que, están observando que el paterfamilia en esa época era, por decir, el único que tenía poder y voluntad sobre toda la familia. La mujer prácticamente no tenía derecho ni voz ni voto en ese ámbito. Ustedes van a dar su percepción personal sobre el pater familia en esa época. Por eso es resumen sobre la base de lo que extrajeron de la investigación, pero también es crítico porque ustedes van a pensar si efectivamente cómo era esa convivencia, si era de verdad, o sea, era democrática o era dictatorial, cómo se desenvolvía la paterfamilia, por qué sus poderes se podían decir que eran muy tiranos o no eran tiranos los poderes del paterfamilia en esa época, si la forma en que él administraba los bienes de su familia estaban o no estaban de acuerdo, si eso se puede aplicar hoy en día, o cuáles instituciones de esa parte de la familia, de la dote, inclusive de la parte de los matrimonios, de los hijos, de la adopción, pueden ser relevantes hoy en día, o si eran buenas en ese momento, si era la forma en que ellos debían actuar. Todo eso, por eso se llama crítico, ¿ok? Y la unidad 5, que es ya finalizando pues el trimestre para el 1 de noviembre del 2021, y son las cosas y derechos reales, y eso es un cuadro comparativo sobre los conceptos de cosas, de derechos reales, de patrimonio, sus limitaciones y de las defensas. ¿Cómo es un cuadro comparativo? Como su mismo nombre lo indica, pues bueno, un cuadro estructurado por 3, 4 columnas con filas dependiendo de lo que usted vaya a comparar. Si son las diferentes cosas, derechos reales, hipotecas, capio, prenda y demás, bueno, ¿cuáles son las características similares entre sí o las diferencias entre ellas? Por eso es un cuadro comparativo, con líneas, líneas verticales y líneas horizontales, con un título, pero es un cuadro rectangular, con diferentes, bueno, divisiones dependiendo de lo que ustedes vayan a colocar allí, ¿ok? Y pues también tiene que ser elaborado en formato PDF. Ya con esto, pues bueno, este es el desarrollo de la unidad. Ya ustedes tienen que ir más bien hoy en la unidad 2 y vamos a ver hoy un poco lo que es la introducción e historia del derecho romano. Con respecto al contenido, al material como tal, en el aula virtual hay 2 libros de derecho romano, prácticamente van a conseguir, o sea, todas las unidades van a estar desarrolladas. Tienen que pues, sí, revisar el libro, pero en esos libros están todos los temas que yo estoy dando aquí dentro de estas 5 unidades, para que ustedes, si no consiguen en otro lado, pues sepan que ahí están los libros de donde pueden ubicar la información que se está necesitando. Ahora bien, hablando ya un poquito de lo que es la historia del derecho romano y como tal, bueno, el derecho romano surge necesariamente por la distinción que había y de preponderante, ¿no? En todo caso, de 2 clases. ¿Cuáles eran esas 2 clases? Los patricios y los plebeyos. Los patricios, que eran los llamados pater de familia o los que eran los padres de familia, inclusive los originarios de la ciudad de Roma, los que surgieron o que iniciara Roma como tal, por eso se llamaban patricios. Era como la clase elitesca de la sociedad romana. Y los plebeyos eran como el común, la clase no elitesca, la clase muy baja, solamente existían esas 2 clases, el estrato más bajo, inclusive eran considerados los no gente. No se consideran ni siquiera ciudadanos romanos, por decirlo así, porque para ellos los plebeyos eran no gente. Y esa distinción pues marcaba la pauta, eran los patricios porque tenían como el poder también, no era que como tenían, sino tenían el poder en esa época de todo, tanto de su familia como de los grandes comicios, de las curias, de todo lo que se envolvía pues en la sociedad romana. Producto de esa distinción entre los patricios y plebeyos, pues nace como tal el derecho o la historia del derecho romano, porque era necesario regular las conductas sociales, políticas, económicas, religiosas y demás dentro de la misma ciudadanía romana,
la misma sociedad romana. Por eso surge el derecho romano como institución procesal y como ese conjunto de normas para regular la sociedad romana en esa época. Conforme a esa regulación que hizo ese derecho romano, pues surgieron diferentes instituciones, que son las que inclusive hoy en día en esta parte pues, occidental y demás, pues se aplica. Van a haber en el transcurso de la carrera, por lo menos instituciones en derecho civil, inclusive en penal, algunos nombres en el área mercantil que se utilizaban en esa época en Roma, sobre todo en el área civil, en la parte de protección, inclusive civil, de los niños, niñas y adolescentes, pues instituciones que se albergaban en esa época y que hoy en día algunas tienen el mismo nombre y más o menos la misma conceptualización o forma de aplicación. Pero en definitiva, pues surge el derecho romano por esa distinción entre los patricios y plebeyos. Y a medida que existía esa distinción y pues lógicamente habían intereses contrapuestos porque el ciudadano plebeyo no era considerado ni siquiera gente, pero también era persona humana y demás y tenía derechos. Sobre esa base de distinción, pues lógicamente se empezaron a ellos mismos a intentar pues ser respetados y empieza el surgimiento de como tal de las llamadas 12 tablas, que en un inicio pues se hicieron 10 tablas producto de esas como arbitrariedades que existían y falta y menoscabo a los derechos de los plebeyos. Pero en esas 10 tablas que contenían diferentes instituciones que a lo largo de la materia y en la otra clase pues los vamos a empezar a ver, los que son los sujetos de derecho, las prendas y demás, pues empezaron a emerger para regular la conducta de ellos. Primero se fueron 10 y posteriormente las otras 2. ¿Por qué? Porque en las primeras 10 pues prácticamente concedía todos los beneficios a los patricios. Y pues tampoco era la idea. Posteriormente surgieron las otras 2, por eso se llaman las 12 tablas, donde trataron de equilibrar un poco los derechos o las situaciones distintas en distintos aspectos que se podrían mantener entre los patricios y los plebeyos. Los romanos como tal eran personas que consideraban pues las leyes pues como sacramentos, o sea, eran muy rigurosos y formalistas en la aplicación de eso y por eso hacen uso de esas instituciones para que efectivamente existiera una sociedad de una otra manera más equilibrada, pero tendiendo sobre todo ellos al control. ¿Por qué digo el control? Porque en el caso de los paterfamilias, inclusive con el surgimiento de las 12 tablas y esa forma de regulación del comportamiento de la sociedad romana, el paterfamilia en esa época era dueño de absolutamente todo, hasta de la disposición de la vida de su familia. Él podía quitarle, asesinarle la vida a cualquier miembro de su grupo familiar y no era de otra manera castigado. ¿Por qué? Porque él era hasta el dueño de su vida, tenía esas potestades mayoritarias sobre su grupo familiar, sobre la economía familiar, sobre la religión. Recuerden que en la sociedad romana también tenía diferentes tipos de religiones y dioses, y cada familia o grupo familiar tenía un dios o varios dioses a quien veneraba, pero los cultos para ellos eran tan sacramentales que el paterfamilia disponía de a qué dios iban a adorar y cómo era la forma del culto. Todo eso lo llevaba y lo regulaba el paterfamilia como normas internas, normas de regulación de hoy en día, que hoy en día por lo menos se ve, ¿no? Que cada familia tiene sus propias normas, porque sí existen, pero son unas normas pues más convencionales, no son tan rigurosas como en esa época del paterfamilia que tenía hasta el derecho de disponer de la vida. Es necesario que cada grupo familiar pues efectivamente como tenga sus propias normas. Los ejemplos más comunes es que efectivamente, bueno, el padre o la madre le indica a sus hijos que a tal hora tienen que ir a acostarse. Le indica que tal hijo tiene la tarea de lavar los platos en la noche o a la hora del almuerzo, que tal hijo tiene que limpiar la casa. Son normas convencionales internas, pero son normas creadas por el mismo grupo familiar, por papá, mamá o solo mamá, para establecer un orden dentro de ese grupo. Bueno, así lo hacía la sociedad romana, claro, que pasa que era más extensivo al punto de disponer inclusive de la vida, de con quién se casaba, de la religión que tenía, de qué iba a estudiar y demás, pero lógicamente que en esa época inclusive para el hombre era el más importante
la mujer no se tomaba en cuenta, prácticamente era para fines solamente de procreación, de cuidar la casa, de estar pendiente sí, de los cuidados de la casa y demás, pero no era, la mujer no tenía derecho a voz ni voto en ese momento. Y por eso fue necesario el surgimiento y la evolución y la aplicación del derecho romano para regular inclusive eso, que sí se creó el derecho romano, pero el pater familia tenía, pues seguía teniendo sus potestades, sí tenía sus potestades, pero estaban un poco ya más reguladas y convertidas hasta el punto de disponer de los esclavos, de los plebeyos que estaban bajo su dominio, bajo su mandato. En general, pues bajo ese concepto de surgimiento del derecho romano, pues bueno, también existen tres preceptos fundamentales con el inicio, con el surgimiento del derecho romano, que cuáles son: dar a cada quien lo suyo, no quitarle un bien ajeno a los demás y bueno, aplicar la justicia en líneas generales, o vivir honestamente. Ese darle a cada quien lo suyo como precepto, vivir honestamente y no pues arrebatarle o disponer de los bienes de los demás, fueron como los preceptos primordiales del surgimiento del derecho romano y son inclusive de hoy en día de aplicación. ¿Por qué? Porque vivir honestamente, ¿qué les indica a ustedes esa palabra? Si yo vivo honestamente, bueno, pues vivo conforme a lo que tengo a mi disposición, no le puedo robar, hurtar nada a nadie, debo tener una conducta moral pues intachable, no puedo ser señalado, que para eso para los romanos también era muy importante. Para ellos, si bien es cierto, eran una sociedad machista. ¿Por qué machista? Porque el ciudadano romano era muy infiel de por sí. Los grandes autores y cuentos cuentan, relatan esas historias, ¿no? Pero la mujer sí no podía hacerlo. Totalmente, o sea, si una mujer era en adulterio, hasta la mataban por adulterio. Eh, y eso para el romano era una forma de vivir honestamente, pero más que todo dirigida a ese grupo familiar, y yo era bueno con mi familia, pero con las demás familias pues podía tener un poco de arbitrariedades, pero dentro de mi concepción y dentro de mi mundo y de mi sociedad, vivir honestamente para mí era lo principal, sobre la base de un bien común, de honestidad, de moralidad, y que mi familia y por lo menos la esposa, en ese caso de los romanos, pues tenía que ser de esa manera. Dar a cada quien lo suyo, bueno, que efectivamente, bueno, se explican dos términos muy importantes para los romanos y que dieron también su surgimiento a lo que es el derecho romano como tal, que es la justicia y la equidad. La justicia, según Ulpiano y lo que dicen los grandes conocedores del derecho romano, que para Ulpiano la justicia es dar a cada quien lo suyo, lo que le pertenece, y que la equidad es dar a cada quien lo suyo, lo que le pertenece, pero atendiendo a las particularidades propias del ser. Son dos conceptos que uno dice, pero justicia y equidad puede sonar como igual o se puede conceptualizar. Sí, prácticamente sí, porque si vemos justicia, dar a cada quien lo suyo, según Ulpiano, cada quien lo que le pertenece, y equidad, dar a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las particularidades del ser. Se los voy a poner fácil con un ejemplo. Con una naranja. Pedro y María van a un tribunal donde llevan una naranja y le dicen, ciudadano juez, ciudadana jueza, vengo con esta naranja y quiero que apliquen justicia y equidad. El juez, ¿qué hace? Los escucha. Entonces María le dice, bueno, es que ciudadano juez, Pedro llegó con las semillas y yo planté esas semillas en mi terreno y del producto de las semillas surgió un árbol, pero ese árbol solamente dio frutos una naranja. Y ahora pues estamos peleando por esa naranja. El juez dice, bueno, lo más salomónico, como el rey Salomón, agarró, partió la naranja por la mitad y le dio mitad a Pedro y mitad a María. Ahí que aplicamos justicia. Estoy siendo justa porque apliqué, bueno, mitad para Pedro, mitad para María. Ella lo sembró, pero las semillas fueron de él, los dos estuvieron pendientes del abono, pues bueno, mitad y mitad. ¿Qué observé yo como juez? Que agarró María y se comió toda la pulpa y lógicamente desechó las semillas y la cáscara. ¿Qué hizo Pedro? Se comió hasta las semillas de María
y la cáscara y botó la pulpa. Se supone que uno, bueno, como ser humano se come la pulpa, ¿no? Pero en ese momento, pues bueno, el juez dijo, ajá, pero pa Pedro, me dice, no, pero es que a mí no me gusta la pulpa, a mí me gusta la concha y las semillas. Y María dijo, no, que me voy a estar yo comiendo la concha. Efectivamente, eso no es comida, eso es basura. Eh, el juez consideró, bueno, yo debí entonces preguntarle a María qué quería. Y María me hubiese dicho, ay, pues a mí me gustaría que me dieran toda la pulpa de la naranja. Y Pedro, como le gusta su concha y sus semillas, hubiese dicho, bueno, a mí me gusta que me den solo la concha. Yo no quiero más nada sino solo la concha, a mí la pulpa no me gusta. Ahí se hubiese aplicado justicia con equidad, porque efectivamente el director hubiese, el juez como tal, hubiese observado qué le gusta a cada quien y esas son las particularidades propias del ser. Sobre la base de escuchar y verificar un poco más allá, no ser tan exegético en la aplicación de la norma, sino tener un sentido y un alcance con una proyección holística. Y esa proyección holística tiene que ir sobre la base de la justicia y la equidad sobre la aplicación o sobre la verificación de las particularidades propias del ser. Justicia y equidad ya tienen que ir de la mano. Y como factores principales, pues efectivamente ellos le dieron vida en Roma a esas dos palabras tan importantes que hoy son de uso común y que las utilizamos a diario y que a veces no sabemos ciertamente cuál es la distinción entre ellas y si la hay. Es particular, pero la hay y necesariamente tienen que ir de la mano para que haya una justa compensación, un equilibrio, una armonía en el momento de emitir una decisión, una decisión de cualquier tipo. No tienen que ser decisiones en materia legal o donde hayan conflictos de intereses o donde hayan controversias, tienen que ser decisiones en nuestra vida, en nuestro entorno. Y así lo aplicaban los romanos. Los romanos aplicaban la base de esa justicia y equidad sobre el equilibrio armónico tanto de su sociedad como tal, de su familia y de todo lo que lo generaba alrededor. Si bien es cierto, eran un poco a veces arbitrarios, duros, crueles, porque si nos vamos inclusive a la parte del derecho penal, pues habían torturas, penas de muerte y demás, pero pues eran una forma de regular su conducta y su comportamiento en esa época. Recuerden que el derecho fue evolucionando a medida que la sociedad fue avanzando y evolucionando. Hoy estamos aquí que podemos ver muchas cosas como atroces, pero inclusive para otros países está permitida la pena de muerte. Nosotros aquí en Venezuela lo podemos ver como atroz, pero en otros países sí. Pero son formas de evolución hasta de conciencia y formas de evolución de la cultura. Bueno, en definitiva, pues ese es en resumen, el surgimiento del derecho romano, por el inicio, la distinción que hubo entre los patricios y los plebeyos, que sus bases son fundamentales, son justicia, equidad, vivir honestamente, dar a cada quien lo suyo, no dañar a otro, como principal, dice no dañar a otro, pues bueno, transgredirlo físicamente, verbalmente, porque para los romanos inclusive ese no dañar a otro trascendía en el verbo, y que hoy en día también es común, no dañar a otro. Yo puedo dañar a una persona inclusive con mi verbo, y esa no es la idea. O sea, debemos ser conscientes de lo que decimos, conscientes de lo que actuamos, porque todo lo que hacemos y decimos genera una reacción en la sociedad, genera una reacción en la comunidad, genera una reacción en nuestra familia. Y son principios fundamentales que a veces los podemos leer, pero imagínate, los romanos decían esto, pero si supieran la importancia que tienen esos principios que hoy en día se aplican y sí se deberían de aplicar y no solamente como te dije en el ámbito legal, sino en el ámbito familiar. Y son las bases de todos los derechos y todas las formas de regulaciones de conducta. Por eso es muy importante y siempre en todas las carreras, bueno, en el derecho romano, pero en todas las universidades, siempre dan en los primeros trimestres derecho romano, porque son las bases de todos los derechos y son las instituciones procesales de donde emergió las que hoy en día vemos y las que hoy en día aplicamos y las que ustedes en el transcurso de su carrera van a observar y van a efectivamente a evidenciar que esas instituciones que están viendo en derecho civil, en derecho administrativo, en derecho penal, son las muy parecidas a las que se concibieron en derecho romano.
¿ok? Por eso los invito a que revisen bien el material de apoyo, la plataforma, y que en las próximas clases interactuemos y si tienen algún tipo de dudas, pues las podamos en todo caso pues, solucionar en la clase, porque esa es la idea. Si bien es cierto, pues bueno, son espacios tecnoformativos, también son espacios donde debe haber cierto feedback entre el participante y el docente para que hayan procesos de reflexión y de optimización en todo caso de los aprendizajes. La próxima clase pues vamos a ver sujetos, derechos y personas. También es importante aclarar que bueno, estas son mini clases, o sea, mini pastillas con ideas principales sobre las unidades. Ustedes de manera autodidacta tienen que ahondar, no pueden conformarse solamente con lo que diga yo. Para eso están los libros o cualquier otro libro, si ustedes tienen en sus casas, o Ontiveros o Uría o demás, los pueden utilizar, o Torrent. Pueden utilizar esos textos y complementar y avanzar. Y en las clases como tal, en estos espacios tecnoformativos donde vamos a interactuar. Por eso necesito que ustedes profundicen a través de ese material de apoyo que está en la plataforma, en el aula virtual o a través de los otros medios que tengan. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. De todas maneras, pues se les va a enviar el link si programamos la clase para la próxima semana. Bueno. Un placer y hasta la próxima. Chao.